Bienvenido a La Trinchera, yo soy Cristian Sobrino y en este episodio nos acompaña el párroco de mi iglesia, el párroco de la iglesia Stella Maris en Condado, Monseñor Antonio José Vázquez Colón, alias Padre Tito. Correcto. Bienvenido. Buenas tardes, Cristian, y sobre todo a todos los que se unen a través de las redes sociales a este programa. Bueno, Padre, gracias por recibir la invitación. El podcast mayormente se ha dedicado a hablar con abogados, con políticos, con algunas figuras de redes sociales. Pero una de las razones que hago el programa es porque también me interesa hablar con personas que de una manera u otra influyen en mi pensamiento y en las cosas que yo digo cuando yo estoy en programas públicos. Y tengo que decir que desde que yo empiezo a ir a Stella Maris, las homilías suyas son una influencia grande en mi pensar y en cómo trato de analizar ciertos eventos personales como los que no son personales. Así que para mí era bien importante que viniera el programa y que tuviésemos la oportunidad de dialogar. Gracias. Perdona. Primera pregunta que siempre la he tenido en la mente. ¿Qué significa cuando te hacen monseñor? Bueno, monseñor es un título que tenía la iglesia o tiene la iglesia, pero viene, a mí no me gusta que me digan monseñor, y te voy a decir por qué. Viene de la época feudal. Monseñor quiere decir mi señor. Cuando la iglesia tenía feudos, clérigos de altura que socioeconómicamente eran señores feudales, se le daba ese título. Ahora, si nosotros miramos un poco la historia, hasta Pablo VI, después del Concilio Vaticano II, había 14 títulos para monseñor, propios de lo que se conoce como la Casa Pontificia. Pablo VI los redujo a 3 en el año 78. Y efectivo 2014, el Papa Francisco los redujo a 1 y se le da a sacerdotes que tengan 65 años de vida o más. A mí me dieron el título en el 2005, que para mí fue una sorpresa, pero yo lo que tenía eran 15 años de ministerio ordenado y cronológicamente tenía 39 años. Para mí fue una sorpresa. Yo dije, ¿pero qué es esto? Y fue el hoy emérito Benedicto XVI. El título actualmente es un regalo que te hace la iglesia a través del Papa, obviamente consultando a los obispos, para agradecer algo que hayas hecho en favor de la iglesia. Hay quien le puede decir a nivel institucional, hay quien puede decir a nivel pastoral, pero que ha sido significativo. Y le doy gracias a Dios, pero no en términos de que me gusta que me digan monseñor. De hecho, yo soy Padre Tito, tú y toma. Y no uso ni las sotanas de monseñor, ni todo este tipo de cosas, porque primero no lo necesito, pero más importante, mi maestro Jesús no usaba nada de eso. ¿Y cuál fue la obra especial que hizo que...? Bueno, a nivel local, yo estuve involucrado con un caso muy interesante, que fue lo que se llamó el fenómeno del estigmatizado de Carolina, que supuestamente tenía las estigmas. Entonces yo hice la investigación y el proceso salió que no había nada de eso, sino que era una persona que tenía unos problemas de salud y en la piel, etcétera, etcétera. También hacía trabajo interno, de ahí es que sale mi título como vicario de salud. Vicario de salud es en una diócesis, el vicario es el que corre el plan del obispo en el área de la salud. Okay. Y entonces esos dos son los que yo entiendo que en el efectivo 2005 pudieron haber... Porque no le dicen, no lo ponen un certificado. No te lo dicen, pero cuando yo empiezo a mirar un poquito el mapa, yo llego a trabajar a la Arquidiócesis de San Juan en julio de 2000. Este título me lo dan en el 2005, en 5 años. Cuando miro eso, los eventos importantes, aparte del trabajo que estaba en la primera asignación, pues tuve el estigmatizado de Carolina, tuve un falso cura que también, pues, o sea,
cosas que son de iglesia. Y que uno la hace porque a mí me apasiona lo que hago. Pero yo no lo hago para que el arzobispo me diga, wow, ganar galones o que me den un premio. Yo lo hago porque a mí me apasiona el descubrimiento de la verdad, me apasiona el descubrimiento. Mi maestro Jesús decía, conocerás la verdad y la verdad los hará libres. Y creo que no se debe coger el nombre de Papá Dios en vano. o proclamar cosas que no han ocurrido. Correcto. ¿Cuál es el trasfondo suyo, padre? ¿De dónde, cómo fue su crianza? ¿Cómo es que...? Okay, yo nazco... Porque, déjame, ¿verdad? Perdóname por interrumpir, pero hoy en día cada vez más y más cuando uno ve a una persona que está en el seminario que va a ser un sacerdote, ya poco a poco la cultura está diciendo esto es un extraterrestre, ¿verdad? Y para mí me interesa saber cómo es que una persona... ¿En qué ambiente se cría y cómo es que decide tomar ese brinco? Pues mira, yo nazco un 29 de mayo de 1966. ¿Por qué para mí eso es importante? Porque fue un domingo y nací a las 3 de la tarde, clausura del Concilio Vaticano II. Así que hay un hito. Soy el tercero de 4 hijos. Mi padre Antonio Vázquez Rodríguez ya falleció. Mi madre Jesús Colón Pérez está viva, está en el asilo de Cupey con las monjitas, ya lentita las condiciones neurodegenerativas que tiene. Mis padres eran servidores públicos. Mi padre fue policía, mi mamá fue enfermera. Así es que yo veo el modelaje de mis padres como servidores públicos en cosas muy fuertes. Y entonces mis padres eran muy disciplinados para nosotros. Yo soy el tercero y la cuarta es mi hermana. Los primeros 2 son varones, así que yo soy el tercero de los varones. Y tengo una infancia normal. Me crió en la urbanización Rangel Trujillo Alto, donde estoy viviendo ahora, que cuando quieras ir, mi casa es tu casa. Estudié los primeros años en el colegio Lourdes de la calle Mayagüez, porque mi mamá era jefa del departamento de enfermería en Pavía Santurce, y ahí estaban las monjitas. Y las monjitas le hablaban de la obra que tenían, y mami dijo, pues vamos a ponerlos ahí. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo estoy en Lourdes y mi hermano mayor llega a la transición a sexto, Lourdes era coed hasta 6º grado. Ya en 7º en adelante eran solo señoritas. Okay. Entonces mamá y papá dijeron, pero que no podemos tener a uno por aquí, otro por allá. Nos cambiaron a todos muy cerca de casa. El colegio Nuestra Señora del Carmen, al lado de la Fundación Luis Muñoz Marín, al pie del Centro Capuchino. Y de ahí es que sigo. Entonces, es que es bien interesante porque yo soy hijo de mi cultura. Al igual que ese 7 de agosto del 83 llegó Cable TV a Puerto Rico, pues en el año 83 fue que asesinaron a Monseñor Romero, el boom de las vocaciones, el boom del método de la teología de la liberación, el boom de Puebla. Puebla es una ciudad en México, donde se tuvo la tercera conferencia episcopal de los obispos en el año 79. Y entonces, en términos de iglesia, estábamos viendo unos cambios, estábamos viendo unas aperturas, y eso a mí me encantó. Se puso a leer a John Sobrino. Entre otros. Y me encantó eso, y siempre estuve claro en algo. Cuando yo empecé mi proceso de discernimiento, yo no me obsesioné con que tenía que entrar al seminario hoy o que tenía que entrar a una orden religiosa. A mí me dieron un catálogo que tenía las órdenes religiosas de Puerto Rico, y tú las ibas estudiando, cuál te atrae, cuál te gusta. Busqué orientación con muchos, por ejemplo, los capuchinos, por los que los tenía al pie del camino, los escolapios que también trabajaban con nosotros, los jesuitas, distintas comunidades religiosas que hice intercambio, y escogí entrar como sacerdote diocesano porque voy a estar en un área geográfica que se llama diócesis, como un distrito senatorial, y podía tener mi independencia económica, que desde pequeño trabajaba, desde los 7 años repartía periódicos, y eso era bien importante para mí. Yo dije, vida religiosa en una comunidad donde tienes que entregar, que no es nada malo, pero por ahí yo no voy. Por ahí yo no voy, y eso no quiere decir que tenga grandes amigos en vida religiosa, los tengo. Y entonces entró al seminario en el año 83, adelanté un año en la escuela superior, porque como iba para algo desconocido, y si por aquí no van los tiros. O sea, se supone que me graduaron 84 de escuela superior. Era de high school directo al seminario. Y entonces de high school directo al seminario, que fui a la escuela de los padres dominicos en Bayamón, excelente, en la Universidad Central de Bayamón, porque el fuerte de ellos era la filosofía. Okay. Y entonces ahí era que había que hacer los estudios conducentes al bachiller en filosofía, que es el esquema mentis, cómo te organizas, y quién mejor que los padres dominicos, que lo llevó a gran honra. Y entonces después que terminé, hice la universidad en 3 años,
vino el discernimiento para estudiar teología y estudié en Estados Unidos después de ver algunas opciones que había. La más que me gustó fue la del Seminario Regional San Vicente de Paúl en Boynton Beach, Florida, porque entre otras cosas era un programa de teología que tú tenías las dos áreas. Si querías cogerlo todo en inglés, lo podías coger todo en inglés. Si querías todo en español, podías cogerlo todo en español. Y era una facultad que traían profesores del mundo entero. Y por semestres tú tenías allí gente privilegiada. O sea, yo poder decir que tuve como profesor de teología moral fundamental al alemán Joseph Fuchs, que fue el que dirigió la reforma moral del Concilio Vaticano II. Oye, a gran honra lo lleva. Tener como director espiritual de un ejercicio espiritual a Basil Pennington, que también estuvo en el concilio para lo de espiritualidad. Raymond Brown en Sagradas Escrituras, Murphy O'Connor, estamos hablando creme de la creme. Pero en el track hispano tú tenías a alguien como Álvaro Verga, que era traductor del Papa. Entonces tenías teólogos del área latinoamericana. Pues entonces fue un win-win para mí. Excelente. Yo recuerdo que en un momento me ha dicho, usted estudió psicología, ¿verdad? Sí, yo tuve la oportunidad de estudiar y donde estudié la facultad, por la mañana tenías que hacer teología, pero por la tarde tenías que estudiar otra cosa. Okay. Y entonces tuve el privilegio de tener como profesora a la doctora Yurimalí Lamberti Lodato, discípula de Claudia Black, la fundadora en orientación y consejería en adicciones y sistemas disfuncionales. Entonces tuve eso, también tuve aquí en Puerto Rico, estudié a nivel de maestría, orientación y consejería en el enfoque escolar, porque llegas y tienes que ponerte al día, tienes que actualizarte y sobre todo para las nuevas generaciones, que me ayudó muchísimo. Me dijo que todavía le saca. Oh, te soy honesto, ahora que yo no estoy en una facultad como tal, es cuando más tiempo y dinero invierto en mi formación permanente. Ok. Oh, sí, es que si no, Cristian, ¿cómo puedes estar al día y cómo puedes sentarte a lo que Juan Pablo II llamaba diálogo, fe, razón, fe, cultura? Si te quedas con lo que te formaron y no te mantienes al día en la profesión tuya, tú necesitas tener créditos de horas de educación continuada, si no pierdes tu licencia. Porque hay una caricatura en, yo creo que yo le digo la red de intelectualoides, porque califican todo lo que sea religioso, todo lo que sea teológico, como si fuera un estudio de supersticiones. Como que lo único que hace uno es leer el libro y creerse el cuento que está ahí adentro y para afuera, y que no hay un contacto con la vida real. Bueno, o con la vida. Mendel, el fundador de la genética, era un fraile agustino. El observatorio más grande del mundo lo tienen los jesuitas, las mejores escuelas, las distintas. O sea, fe y razón no se contradicen, al contrario, se complementan. Pero usted ha visto eso, que hay personas que piensan que todo lo que nosotros hacemos el domingo en la misa es superstición. Yo comprendo que puedan opinar, los respeto, pero no saben de lo que están hablando, de superstición. Allí no hay un centavo. Todo lo contrario, es celebrar la vida y buscar y tener unos criterios para integrar en la vida principios que nos van a dar una razón de ser, de vivir y proyectar nuestra vida más allá del tiempo y el espacio. Y el rol suyo es llevarle esa conciencia a todo. O sea, ¿cuál es el rol del párroco? Es llevarle esa conciencia a su comunidad. Oh, sí. ¿En qué sentido? Primero, siguiendo las líneas que nos presenta el Papa Francisco, hablando de integrar la iglesia a casa común, ser compasivo y misericordioso, no juzgar, sino comprender y buscar puntos de enlace, no puntos de separación. Y en términos de obra como tal, la obra de la parroquia, la obra del sacerdocio, ¿cuál fue el desarrollo suyo después de que se graduó del seminario? Bueno, cuando yo me ordeno en el año 90, mis primeros 10 años los hice en la diócesis de Arecibo. Siempre de niño deseé vivir en el campo. Recuerdo cuando era niño escucha, iba todos los veranos al campamento de Oaxaca, en el área oeste, en el lago Oaxaca. Y yo recuerdo que una vez yo le dije a papá y a mamá, algún día yo voy a vivir aquí. Pues mira, se me dio 5 años de párroco allí. Y una vez que hice 10 años, dije, bueno, ahora yo quiero otro tipo de reto. Y entonces ahí fue que hice el traslado a trabajar aquí en la Arquidiócesis de San Juan desde julio de 2000. Y ahora que estamos en julio del 2022, pues ya llevo más tiempo aquí que allá. Y era vicario de salud.
Soy vicario de salud aquí. ¿Qué significa eso? ¿Que corre un plan médico? No corro un plan médico, pero la política salubrista que el arzobispo quiere aterrizar en la diócesis, yo soy quien la corre. ¿Qué significa política? Salubrista, pues desde los servicios Recuerde, pastorales. padre, no todo el mundo conoce la interioridad de... Todo lo que es asistencia pastoral en las unidades de salud, entiéndase hospitales, entiéndase asilos, atención pastoral a los enfermos, físicos, emocionales o espirituales. Ese es el área de trabajo fuerte mía. Ok, así que todo lo que tenga que ver desde niño hasta el hospicio. Desde la concepción hasta la muerte natural, con todo eso. ¿Y cómo funciona ese proceso? Por ejemplo, cuando sale el COVID. Cuando sale el COVID. Y cuando está la pandemia, en muchas jurisdicciones empiezan a cerrar. ¿Cómo la iglesia, ustedes se reunieron? ¿Tomaron un debate? Okay, hicimos muchas conversaciones telefónicas, muchas reuniones vía Zoom. De hecho, el primer caso en Puerto Rico de COVID, que fue un matrimonio italiano, se manejó en el hospital presbiteriano donde yo soy capellán. Yo conocí ese caso de la A a la Z, desde que la señora muere, cuando el señor ya está libre de COVID, lo primero que dijo fue llévenme a la capilla. Unas personas con unos valores religiosos profundos. En aquel entonces no había vacuna. En aquel entonces, con 5% de positividad, nos fuimos en lockdown. Sí. Hoy tenemos 29 y estamos por ahí, ¿no? Gracias a Dios que hay vacuna. Como decía el Papa, la vacuna es un acto de amor, pero tiene que seguir el elemento preventivo, porque la vacuna con todos los boosters, siempre hay un margen de 10% que te puedes contaminar. Y a veces la gente cree que no me va a pasar. No me va a contaminar, pues claro que nos puede pasar. Ha sido un proceso de crecimiento muy, muy grande. Yo recuerdo en la primera fase, aparte de la ropa que uno usa, en el hospital en el criterio de salubrista, nos vestían que parecíamos astronautas. Y los pacientes literalmente morían solos. Yo en una o dos ocasiones, cuando o iba a entrar a la sala de pacientes COVID o salía de la sala de pacientes COVID, experimentaba ansiedad, lo que dirían, estoy a punto de un ataque de pánico. Pero uno decía, pero Dios mío, ¿hasta cuándo? Y entonces tú ver profesionales de la salud, enfermeros, enfermeras, médicos, que fallecían. Y tú dices, ¿pero qué es esto? Sacerdote, o sea, las condiciones de salud no discriminan, atacan. Y gracias a Dios ya tenemos formas de manejar esto. En los Estados Unidos en ese tiempo, yo por lo menos leí varios artículos de algunos casos donde habían parroquias que estaban rebelándose a ese tipo de orden de cierre. Como grupo humano, eso siempre va a ocurrir. Pero cuando uno hace el estudio de las personas que están detrás dando este tipo de opinión, los argumentos son completamente ilógicos. ¿Cómo me van a decir a mí que no te vacunes porque si te vacunas te van a poner un chip para poder rastrearte? Yo digo, pero ¿de qué estamos hablando? Argumentos completamente ilógicos. Entonces el fundamentalismo ante el miedo se cierra como el crustáceo. El crustáceo es hermoso, pero tan pronto experimenta una ondulación en el terreno marítimo, se encierra. Y mucha gente cayó en esto. Pero incluso ni hablaban de las vacunas, todavía no existía la vacuna. Era simplemente la idea de que el gobierno le pudiera decir a una iglesia que se cerrara. Bueno, por criterios salubristas se cerró. ¿Qué empezamos a hacer entonces? Reinventarnos a través de las redes sociales. Era lo que llamaban virtual. Y celebrábamos la misa, estaba solamente el sacerdote, tal vez una persona asistiendo, la persona que grababa, y corríamos el mundo entero. En la medida en que se fue permitiendo el regreso, en la medida en que se fue permitiendo y fiscalizando con criterios salubristas que estén vacunados, que se desinfecten las áreas, que se tome distanciamiento social, pues poco a poco hemos vuelto en este proceso. Te admito que me ayudó mucho una mística que desarrolló su obra durante la peste bubónica, Santa Juliana de Norwich. Y Juliana de Norwich inyectaba una esperanza grandísima porque decía, al final todo va a estar bien. Y entonces esas ansiedades que uno experimentaba, que se podían convertir en fatalismo, que se podían convertir en desesperanza, cuando tú ves personas que en otro momento histórico vivieron una pandemia sin los adelantos médicos, sin la tecnología hoy, pues mira,
El jíbaro dice a mal tiempo buena cara. Y no hay mal que por bien no venga. Tenemos que reinventarnos. Eso, el desespero, creo, es algo que iba a tocarle más adelante, pero quizás es bueno traerlo ahora. Yo he comentado varias veces que a mí me tiene un poquito, yo le tengo un poquito un montón de agravio. Yo le digo el performance de la miseria, donde uno abre una red social y hay personas que no están en circunstancias de violencia en su comunidad o violencia en su casa, no tienen una enfermedad crítica, pero se pasan escribiendo de, ay, es tan difícil vivir en Puerto Rico. Vivir en Puerto Rico es hastia. Es un dolor increíble. Y me pregunto si no hay también algún tipo de nuestra sociedad ha abandonado el concepto de decirle a las personas hay una misión de vida, hay una misión personal. No tienes que ser el CEO de una compañía, no tienes que ser el gobernador de Puerto Rico. Tú puedes tener una vida exitosa siendo tu vida normal. Eso es algo que ve en tu visión de sacerdocio, en tu rol como párroco. Claro, ¿Tú estás notando esto? Sí, claro, porque muchas veces la gente se autocomprende centro del universo. El universo gira en torno a mí. Y si no es como yo digo y no me sale como yo quiero, se frustran. Y entonces, como no han logrado transformar lo que está ocurriendo en el interior, generalmente dolor, pérdida, inmadurez, pues ¿qué hacen? Lo comunican, lo transmiten. Y esos son los fatalismos que vemos. Entonces, cuando uno sale del 100 por 35, Thomas Merton decía que la isla aísla. Pero cuando tú ves hermanos que vienen tan cercanos como la República Dominicana o Haití, o tan lejanos como Oriente, y llegan a este mismo país donde tú y yo estamos, y en un año tienen su propiedad, tienen su trabajo, yo no los oigo quejarse. Al contrario, se fajan trabajando. ¿Y qué piensa que es por qué en el momento más, incluso con todo lo que ha pasado en Puerto Rico, probablemente si uno compara el Puerto Rico de hoy con el Puerto Rico de 1945, esto parece una gloria. ¿Por qué no tenemos esa perspectiva en nuestro diario? Bien, el Puerto Rico de los 40 era un Puerto Rico agrario, donde la transmisión de la ética y los valores se daba en la familia, pero ¿quién dictaba la pauta? La iglesia. Cuando empieza manos a la obra, que ya empieza el trabajo 24/7, ya la concepción cambia. Ya no son las pequeñas escuelitas donde la maestra era la madrina o el padrino de todos los estudiantes. Empiezan las mega escuelas. Ya la ética y los valores no lo va a dictar la familia y mucho menos la iglesia. Lo va a estar haciendo la escuela. Y en la escuela pues hay modelos. Si a eso le añadimos que ya en los 80 llega 7 de agosto del 83 Cable TV. El ejemplo más sencillo. Ya la música no se escuchaba, la música se veía. A MTV le dieron una semana y mira cómo están los videos hoy día. Porque comunican todo un sentido de la vida y explotan los sentidos, sobre todo lo visual. Antes éramos más para escuchar y teníamos ese poco tiempo para organizarnos, pero ahora todo es visual. Nos explotan los sentidos, lo visual, lo táctil, lo olfativo. Y el de escuchar es el que a veces se nos queda. Y entonces, como se acelera tanto los procesos y a tan temprana edad empiezan las experiencias de cualquier tipo, pues llega un momento en que ya la gente está cansada. Y entonces, ¿cómo usted le llega a esa gente? ¡Wow! Esos son los grandes retos que tenemos ahora. Por ejemplo, cuando acompaño a adolescentes que cuesta, son hijos de su cultura, tienen sus diferencias, etcétera, etcétera. A veces lo que hago es que me los llevo a caminar y le enseño los árboles. Y le digo, ¿ves este árbol? ¡Ay, qué lindo, padre! Mira qué grande. Y yo digo, ¿pero sabes por qué? Porque ese árbol cuando lo sembraron, que era bien chiquito, le ponían un palo al lado, que en el campo le dicen espec. ¿Para qué? Para que el árbol no vaya para donde le dé la gana, sino para donde lo van a llevar. Y ese árbol tuvo que enfrentar inundaciones, pero tuvo que enfrentar sequía. Tuvo que enfrentar gente que venía con un trimmer, con máquina, insectos.
esto. O sea, tuvo que vérselas y míralo cómo va. Entonces le digo, lo mismo en nuestra vida. Necesitamos unos espeques en nuestra vida para que nos digan para dónde tenemos que ir. El 1 va delante del 2 y el 2 va delante del 3, no es al revés. Tiene que haber unos principios, tiene que haber un orden. Y hoy día hay personas que en sus procesos vitales no conocieron el orden. Lo que conocieron fue el desorden. Y entonces cuando cogen golpes en la vida, en vez de integrar lo que ha ocurrido, pues quieren llenar el vacío con un orden y ahí tú tienes los fundamentalistas. Yo lo veo mucho en la cárcel. Antes de que cayeran presos, y ojalá que nadie cayera preso, eso no se le desea a nadie, no conocían orden, pero una vez que están allí, quieren tener tremendo orden, quieren conocer la ley, religiosamente se hacen fundamentalistas, porque la Biblia dice, porque de aquí en adelante. Y entonces vemos que la vida, el corazón del misterio cristiano, pasión, muerte, resurrección, son procesos. Entonces en nuestra vida estamos llamados a vivir en una etapa con un orden. Cuando salimos de casa, tenemos esos valores que nos dieron en casa y tenemos que enfrentar el desorden que nos enseña la sociedad, la universidad, etc. Y ahí tenemos nosotros que buscar y llegar a lo que se llama el reorden. Es todo ese proceso y tenemos que vivir esos procesos. Mi trabajo es acompañar en esos procesos. Sí te puedo decir que los que se abren echan para adelante, pero los que se mantienen en el fundamentalismo o blanco o negro, lamentablemente toman terribles decisiones. Fíjate que cada vez que tenemos un grupo humano que se autocomprende superior a otro, sale uno y le entra a tiros y matan, y lo lindo es que a veces dicen que ese es el orden que debe haber, y en el peor de los casos, en nombre de Dios. Hello, ¿de qué estamos hablando? Y usted ha tocado el tema del fundamentalismo Sí. un par de veces y en la homilía siempre pega un poco de sal a esa herida. Oh, sí que sí. Porque todos tenemos el gusanito del fundamentalismo, que es lo que dirían en el Nuevo Testamento el fariseísmo. Habla más de eso, por favor. Sí, con mucho gusto. Mira, en la tradición de Israel había un grupo humano que se llamaban, que ellos se autocomprendían los separados. Y de ahí es que viene fariseo, quiere decir separado. Estas personas eran personas con un coeficiente intelectual alto. Eran doctores en la ley de Israel, las Sagradas Escrituras. Pero ¿qué pasa? Que esta gente se autocomprendía separada mejor que los demás y reducían la experiencia religiosa a básicamente 3 cosas. Todo lo que son ritos de purificación, por eso que se lavaban tanto las manos, pagar los impuestos y cumplir con el sábado. Y fuera de eso, nada más. Si eso no analizas desde la perspectiva de la conducta humana, podríamos decir que son fronterizos o esquizofrénicos. Y hay mucho neurótico en el mundo de la religión. Oh sí, oh sí. Esto les da una paz, una tranquilidad, porque van a la orden, el orden, el orden. Pero no tienen compasión. Si nosotros miramos a nuestro Maestro Jesús, Jesús era el tipo más compasivo. Nos podemos preguntar, ¿era Jesús un liberal o un conservador? Ni uno ni otro. Jesús era una persona sumamente compasiva y no está en los extremos, ni en la derecha ni en la izquierda. Jesús iba a una relación muy profunda con el Padre y nos redescubre una dimensión que en la experiencia religiosa de la época no estaba, que se llama la misericordia. La misericordia, en el lenguaje bíblico, viene de la experiencia de una buena madre que hace por la criatura que lleva en las entrañas. En la tradición profética, y Jesús de Nazaret seguía mucho esas tradiciones, que decía, o sea, misericordia quiero y no sacrificio. Porque un sacrificio lo hace cualquiera, ofrendar dinero, que maten un animalito, pero ser compasivo y misericordioso, ponerme en los zapatos del otro, eso no lo hace cualquiera. No juzgar al otro, sino comprenderlo. Fíjate que una de las cosas que ha levantado mucha roncha en el fundamentalismo católico es cuando le preguntan al Papa Francisco sobre los grupos LGBT y él dice, ¿quién soy yo para juzgarlos? Pues mira, el fundamentalismo católico, donde le ve los pies, le quiere ver las pies, la cabeza. Y o sea, el fundamentalismo es una realidad. No la podemos
Pero no solamente religiosa. En cualquier área humana, porque eso es fenómeno humano. Le puedo decir que yo que he estado mucho en la política, hay un fundamentalismo político en cada partido bien duro. Bien duro. Yo siempre le digo a la gente que las 3 cosas que más alteran las pasiones son el deporte, la política y la religión. Pero entonces, ¿cómo eso? ¿Cuál es entonces el rol de los catequismos, de las reglas morales que hay en la iglesia? O sea, ¿cómo? El objetivo es que relacionemos todo. San Pablo le decía a Timoteo, pruébalo todo y quédate con lo bueno. O sea, Pablo no tenía miedo ni era fundamentalista, todo lo contrario. Todo tiene una razón de ser, todo se busca. De hecho, cuando uno mira el discurso científico, todo lo que hay es relacional. Todo lo que hay es relacional, hasta la estructura del átomo. Todo es relacional. Y nosotros estamos llamados a relacionarnos. O sea, porque alguien tenga un color de piel distinto a la mía, yo no tengo que poner barrera, enriquecerse de eso. Porque una persona tenga una ideología político-partidista, eso no quiere decir que yo voy a poner una barrera. Que una persona sea de orientación sexual distinta a la mía o que yo no comprenda esa orientación, eso no me da derecho. No me puedo comprender mejor. Pero la iglesia tiene unas reglas sí. en cómo enfrenta esas cosas, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Pero dentro del libro de las leyes legales de la iglesia, que se llama Código de Derecho Canónico, la ley más importante, en mi opinión, es el último canon, Salus Animarum Suprema Lex. La salvación de las almas es la ley suprema. Por la salvación de las almas usted hace lo que sea. San Agustín decía, en igualdad de circunstancias y condiciones puedo cometer el error del pecador más grande. Por eso odio el pecado, mas sin embargo amo al pecador. ¿Y cómo termina su sentencia? Ama y haz lo que quiera. Ama y haz lo que quiera. ¿Leíste los hermanos Karamazov? Sí. ¿Se acuerda de la parte del Gran Inquisidor? Claro. Que le dice, para los que no lo hayan leído, que están escuchando, en los hermanos Karamazov hay un Iván, que el gran antagonista, ¿verdad? Es la figura satánica de la novela. Él le dice un poema, pero una narración a Alyosha y le dice, el gran inquisidor, que es que llega Jesús de nuevo a la tierra y lo vuelve a meter preso el gran inquisidor. Uh-huh. Y le empieza a reclamar de que el camino del evangelio era demasiado complicado para la gente. Así que el gran inquisidor lo que había determinado era que la iglesia se había montado para establecer estos caminos que eran rígidos, que juzgaban, que se imponían sobre la vida de la persona, pero de esa manera ellos podían ser más felices, porque así no tienen que estar pensando tanto. Y el que no la haya leído lo debe leer. Le va a tardar quizás 6 meses leer el libro, pero vale la pena. Pero lo escucho y escucho un poco al otro lado el gran inquisidor diciendo, ok, pero ¿cómo uno hace sentido de todo esto? Porque uno lee o uno escucha un grupo de la iglesia y están en ese camino rígido, ¿verdad? Son lo que te dice fundamentalista. Y después escucha con otro y hay una gran amplitud que no sabe exactamente por qué seguir y qué no seguir, qué se puede ignorar, qué no se puede ignorar. Fíjate, Cristian, si uno mira la historia de la iglesia en el año 49, la referencia sería el libro de los Hechos en el capítulo 15, el fundamentalismo en la iglesia primitiva generó el primer concilio. Estaban los judaizantes que querían imponerle a la cultura griega la circuncisión. Entonces Pedro se reúne con Pablo, los grandes misioneros, y que determinan que a un grupo humano que se está evangelizando la cultura griega, la cultura judía no le puede imponer el criterio de la circuncisión. Así que si te das cuenta, desde el comienzo de la historia de la iglesia tenemos el fundamentalismo. Cuando tú miras los evangelios, es bien interesante cómo Santiago y Juan, cuando Jesús está pasando del norte hacia el sur, pasa por Samaria, no son bien acogidos. ¿Qué dicen ellos? ¿Quieres que mandemos a bajar fuego del cielo para acabar con ellos porque no nos acogieron? ¿Qué le dice Jesús? De ninguna manera. O sea, los extremos fundamentalistas los tenemos ahí. Y por eso es que es tan importante tener un maestro como Jesús que nunca se movió en los extremos del fundamentalismo, todo lo contrario, que nos enseña a ver más allá de las cosas, a tener otra mirada, que eso es lo que se llama ser contemplativo, mira con otros ojos.
y las referencias que él hace tanto al ojo y al corazón. Y entonces el rol de los sacramentos y los ritos. Muy bien, muy bien. El sacramento lo que quiere decir es momento sagrado. Un momento en que me encuentro con la divinidad. Y los momentos sagrados son los que cambian nuestras vidas porque nos hacen madurar, nos hacen crecer. Y hay que tenerlos, son referentes. Jesús dijo, hagan esto en memoria mía. Lo más importante de esa memoria, ese sacramento del bautismo, Jesús fue bautizado y la voz del cielo. Este es mi Hijo amado en quien tengo mis complacencias. Descubrirnos como hijos amados de Dios, que Dios se complace en nosotros. Así que comienza este camino que le decimos bautismo. Y mira qué lindo el símbolo. El agua viene de lo más alto. En lenguaje religioso el cielo es lugar de la divinidad. Esa agua llega a lo más bajo de la tierra, corre por todos lados y nos lava de nuestro pasado. Esos son los deseos de Dios y crecer, conocer en qué consiste el signo, el símbolo y nutrirse del mismo. Nutrirse del mismo. Lamentablemente no toda la formación religiosa ha sido de educación y de integración en esto. Muchas veces han sido modelos de imposición y ya sale más fácil. El gran inquisidor. Sí, y no cuestiones nada, como una monjita irlandesa que le decía a sus estudiantes que cogía el trébol y decía la Trinidad como esto que está aquí, pero no lo pregunten. Pero no pregunten por qué. Cuando usted da la misa los domingos o todos los días, ¿cuál es el proceso? O sea, obviamente eso tiene ya... O sea, no es sorpresa lo que va a pasar ese día, ¿verdad? No es sorpresa lo que va a pasar ese día, pero en la medida en que uno lo trabaja, el lunes yo empiezo a trabajar en la misa del próximo domingo y los elementos y me voy preguntando qué dice la palabra, por dónde van las lecturas litúrgicas, por dónde van las oraciones, cómo puedo buscar puntos, cómo puedo buscar dentro del mismo ritual prefacios que nos ayuden a integrar todo lo que hacemos. Cuando estoy celebrando los gestos físicos míos, cuando dirijo al pueblo en oración, invito realmente a la gente. Me encanta y soy un apasionado de eso. Y la investigación que hace para explicar... Pues mira, a mí me puede coger una homilía de 10, 15 minutos como mucho, me puede coger 8 o 10 horas de preparación en la semana. Y se la memoriza. Mira, hay veces que para evitar problemas de ego hago una que otra anotación. ¿Por qué? Porque cada asamblea es distinta. Yo tengo una asamblea, por ejemplo, la de las 9:30, que tú tienes a los sordos. Pero también tienes abuelitos. Yo voy a esa porque no hay música. También tienes abuelitos, también tienes personas que son un poco más... La misa de 11 yo me río, yo le digo Nueva York porque viene gente del mundo entero, menos de allí. Y obviamente sí hay locales, pero ya la dinámica es otra. Cuando estás con la misa de los sordos, por recomendación de los que traducen, ellos me dicen quédate en el ambón, que es donde se proclama la palabra. Porque si empiezas a moverte, los sordos se desorientan. Cosas que uno no sabe, pero que aprende. Entonces por eso es que hay unos días que yo camino entre la gente cuando no hay lenguaje de traducción. También... la música hace una gran diferencia. Hay gente que la música le encanta y nosotros, gracias a Dios, en las celebraciones que tenemos música, hay un muchacho que se llama Ricky Reyes que es excelente. Le toca el corazón a cualquiera con su música. ¿Qué pasó cuando yo estaba en Boston estudiando mi bachillerato? Me entró la manía de iba para misas trinitarias, que son las misas en latín. En tridentino. Tridentino, perdón, exacto. Y eran casi 3 horas de misa. Sí. Pero recientemente el Papa dijo que estaban prohibidas. Bueno, lo que pasa es que, como todo, se abusa. Cuando se reinstaló el rito tridentino... ¿Cómo uno abusa de...? Ok, primero, la estructura del templo para el rito tridentino no es, por ejemplo, la estructura actual del templo de Stella Maris. El rito tridentino era cuando se daba la misa de espalda al pueblo. Por lo tanto, el templo tiene que tener un altar que el celebrante esté dándole la espalda al pueblo. No todo el mundo tiene esa estructura. Segundo, empiezas con un idioma que con gloriosísimas excepciones la gente no lo sigue. En este caso es el latín. Entonces, la reforma del Concilio Vaticano II, que no quitó la misa tridentina, pero decía que se utilizara y que se adaptara el vernáculo para que entonces se pueda evangelizar a los distintos grupos humanos.
Entonces, ahora fíjate que es cierto que Francisco dijo, vamos a aguantarnos aquí, pero acaba de escribir un documento donde él pide, por favor, que las celebraciones litúrgicas no sean campos de batalla, porque de nuevo en la iglesia hay polos. Y entonces con esto se han formado los polos y el Papa dice, no, vamos a buscar cómo podemos unir en vez de separar. Pero son para las personas que conocen la historia, les gusta el rito porque les ayuda para su vida, bienvenido sea. Pero no fue como un tipo de rechazo a un tipo de pensamiento dentro de la iglesia que estaba tratando de quedarse preconciliar, sí. De hecho, hoy se habla mucho de que los rechazos al Papa Francisco no son tanto a él como persona, sino a las modificaciones que el concilio presentaba. El diálogo, fe razón, fe cultura, el que los laicos evangelicen en sus lugares de trabajo. Este ejercicio que tú haces es un ejercicio de evangelización increíble. Lo que pasa es que la gente cree que evangelización es simple y sencillamente enseñar el catecismo a los nenes que van a recibir la primera comunión. No, es sentarse y dialogar. Es sentarse y dialogar y compartir los principios que guían a uno. Fíjate que si nosotros miramos la vida y ministerio de Jesús de Nazaret, Jesús no le impuso nada a sus discípulos. Sus discípulos era lo que le decían, enséñanos. Algo bueno veían. Pero él siempre lo estaba regañando. Bueno, porque estaban con fundamentalismo y con niñería. Igual que nos regañaría a nosotros hoy. Probablemente. Perdona que se me fue lo que iba a decir. Pero en los últimos días, en la última semana, ha habido unas figuras de la iglesia que han estado en el ojo público. En particular el arzobispo, que cada 3 meses tiene que salir en alguna controversia. O un padre que se le reseñó que va a participar en la marcha. En la marcha de Luma, que si el episodio sale hoy, sale mañana, pues hoy es la marcha, ¿verdad? O hoy fue la marcha. Y en ciertos círculos políticos en Puerto Rico hay un resentimiento de que la Iglesia Católica se ha politizado y piensan que cuando uno va a misa lo que hay es un meeting político y que lo único que se habla de política. En la parroquia nuestra yo nunca lo he escuchado hablar de política, excepto para tripearse lo fundamentalismo político y ese tipo de cosas. Pero sí está la pregunta de en qué medida la iglesia debe tener un rol en la vida pública y entonces pues política de un país o de un estado o lo que sea. Porque es una pregunta complicada, ¿verdad? Empezó hablando de que le gustaba mucho lo de la teoría de la liberación y que eso era lo que empezó a leer. Y la crítica en un momento es que estaban demasiado metidos en el mundo de ahora y no en el mundo del más allá. Teología de la liberación es un método. Dentro de ese método hubo quienes desvirtuaron el sentido original utilizando como método de análisis, sobre todo a Gramsci, y el método de los marxistas. Entonces, tan pronto tú utilizas un método de análisis histórico, pues entonces estás traicionando el Evangelio de Jesús. Jesús nunca autorizó la violencia armada. Por ejemplo, Monseñor Óscar Arnulfo Romero desautorizaba a muchos sacerdotes que seguían la ideología marxista para el análisis de la historia y desautorizó a los que cogían fusiles para irse a pelear y matar. Igual que Jesús le dice a Pedro, el que hierro mata, a hierro muere, la iglesia nunca ha justificado la guerra. De hecho, el Papa Francisco eliminó dentro del catecismo de la iglesia la teoría de la guerra justa de Santo Tomás de Aquino, eliminó la pena de muerte. Y cuando sale alguien y dice, pero las cruzadas. Eso es un momento histórico, yo no lo puedo negar, ahí estuvo, pero hay que ver cada momento en su contexto histórico salvífico. ¿Ahí de qué se está hablando? Ir a rescatar los santos lugares. Entonces, para rescatar los santos lugares, se justifica esa guerra santa. Y hoy también vemos a los hermanos islámicos con su guerra santa. Es inmadurez en unos momentos, pero vivimos el siglo XXI, que me parece que es injusto con los adelantos y conceptos que tenemos en el siglo XXI, analizar la Edad Media.
A mí me gusta mucho una frase de Pablo de 1 Corintios 13. Cuando era niño pensaba como niño, sentía como niño, actuaba como niño. Cuando llegué a hombre, dejé atrás las cosas de niño. En otras palabras, hay que vivir un proceso de crecimiento, de madurez. Y hay muchas cosas que uno hacía en el pasado y que hoy ni por aquí las haría. Vamos viendo. Sí, claro. Porque crecemos, aprendemos. Cuando somos pequeños nos orinamos encima, pero llega un momento en que hay control de esfínter y aprende a ir al baño. ¿Ves? Y todo es procesal en nuestras vidas. Pero volviendo a la pregunta original, en términos de la iglesia en la vida política de Puerto Rico, por ejemplo. La iglesia en la vida política de Puerto Rico debaten. se ha quemado mucho, sobre todo cuando Muñoz Marín y el PAC, con los obispos estadounidenses por el tema, distintos temas que tenían. Y actualmente nosotros, y cuando digo nosotros como iglesia, lo que tenemos que hacer es predicar a Jesús. Si nosotros vemos comportamientos en la sociedad civil que van en contra de los valores del evangelio, la dimensión profética, hay que denunciarlo. Hay que denunciarlo. Hay que denunciar que eso va en contra de este esquema de valores. Pero eso no quiere decirle a la gente por quién tiene que votar o por quién no puede votar. No puedo decir que el que hace opción por creer en la estadidad para Puerto Rico está excomulgado. Igual que el que cree en la independencia para Puerto Rico está excomulgado. No, hombre, no. Y en temas sociales, por ejemplo, en Estados Unidos se dio el caso donde creo que hubo un obispo que le rechazó, le negó la comunión a Nancy Pelosi por el tema del aborto. Por el tema del aborto. Y fueron a Roma Washington. Y en Roma comulgaron con el Papa. Entonces hay que ver los contextos. Fíjate que ahora anularon Roe vs. Wade, pero eso sigue la legislación en cada estado. Yo no creo de ninguna manera en el aborto. Y en términos de iglesia, la iglesia hace mucho acompañamiento a damas que quedan embarazadas y que piensan en el aborto y se corre el espectáculo desde el día 1 hasta que dan a luz. Y hay casos donde se dan los niños en adopción y hay casos que las madres se quedan con ellas. Para que tengas una idea, en Arecibo existe un hogar que se llama Santa María Eufrasia y se dedica a acoger mujeres embarazadas y las acompañan desde que están embarazadas hasta que dan a luz allí, todo. Hay mucha obra social, lo que pasa es que lo que hace la derecha que no lo sepa la izquierda. Está el Centro Raquel para atender las damas que se han practicado abortos y quedan traumadas, que eso es horrible. Pero y en otros temas, por ejemplo, temas de divorcio, los matrimonios de personas del mismo sexo, o sea, que son temas que se han convertido casi hasta como dogmas seculares, ¿verdad? De que tú tienes que pensar, o sea, hay ciertas prácticas que si tú estás en contra de ellas, pues tú tienes algo raro en la sociedad moderna, porque es ya un entendimiento generalizado de que esto está ok. ¿En qué manera la iglesia dialoga con eso? O sea, ¿ustedes se reúnen? ¿Ustedes tienen debate? O sea, ¿cómo? Tenemos reuniones, tenemos debates. Ahora mismo se está teniendo lo que se llama el camino sinodal, que en cada país se hacen unas entrevistas, unas encuestas. Me sorprende para bien que Australia, Alemania estén hablando de que deben ordenar mujeres, diaconisas y sacerdotes casados. Exacto, sí. O sea, son los nuevos retos a los que tenemos que sentarnos y escuchar. Por ejemplo, el Papa Francisco, cuando escribe la exhortación apostólica postsinodal, la alegría del evangelio en la familia, nos dice a los sacerdotes que cuando tengamos lo que se llaman situaciones irregulares, Juan y María se casaron por la Iglesia Católica. Por la razón que sea, se divorcian civilmente. Y Juan o María tienen nuevas relaciones y se casan civilmente. No han tenido lo que se llama nulidad matrimonial en el tribunal eclesiástico. El Papa nos dice, acompáñenlos y si en conciencia ellos deben comulgar, que así lo hagan. Yo he tenido muchos casos en la parroquia de acompañamiento. Primero, no fueron causa del divorcio. Son personas muy buenas, tal vez se casaron en una etapa de una inmadurez increíble y todos tenemos derecho a una segunda oportunidad. De hecho, si uno mira la historia de la iglesia cristiana, las primeras figuras de lo que nosotros llamamos sacramento del matrimonio son del siglo XII, son del siglo XIII. Y aún en Puerto Rico nosotros casamos por delegación del Estado. El Estado nos permite ese privilegio. Entonces, uno tiene que ser muy sensitivo y muy compasivo.
no se puede juzgar a la gente. Ya la gente sabe distinguir quién le juzga a quién no le juzga. Y hay como cierto rechazo a cualquier cosa que suene como un juicio, pero a la misma vez... Sí, comprenderle. Mira, cuando tuvimos el desastre de Irma María, 2017, yo te puedo dar fe de que los grupos humanos que más me colaboraron y más me ayudaron a mí personalmente y a comunidades religiosas, sobre todo de religiosas mujeres mayorcitas, eran los miembros de la comunidad LGBT que me decían, padre, ¿comiste? Y yo le dije, pues mira, hoy no. Y te llevaban la comida y decía, oiga, ¿saben qué? Hay una comunidad religiosa en tal lugar que las monjitas son mayores y allí iban. O sea, cuando nosotros miramos el Evangelio de Jesús, sobre todo Mateo 25, 31 al 45, el criterio para la salvación son las obras de misericordia. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, desnudo y me vestiste, forastero y me acogiste, encarcelado y enfermo viniste a verme. No preguntan si era bautizado, si no era bautizado. No preguntan si iba a misa todos los domingos o no. Es qué tú haces con el ser humano, sobre todo el que está en vulnerabilidad y en crisis. Y ese mensaje está saliendo... Por lo menos yo trato de llevarlo. Pero, de nuevo, hay esquemas donde cumplir con el domingo me da seguridad. Ok, chévere, pero... ¿Y con Luis, que está en la puerta y es persona sin techo de nivel? ¿Le dijiste buenos días? ¿O le pasaste por el lado indiferente? ¿Vamos viendo? Sí. Y entonces, hacia eso es a lo que hay que ponerse. De hecho, con las nuevas generaciones, yo he observado que los muchachos jóvenes, mientras más obras de compasión y de misericordia ven, y sobre todo cómo, y el Papa lo destaca, cómo se comportan bien con la naturaleza, es otra cosa. Es otra cosa. Las nuevas generaciones son muy conscientes de eso. Eso me recuerda a una homilía suya que está hablando el buen pastor. Sí. Y de momento dice, ustedes se creen que las ovejas son bonitas, pero las ovejas apestan. Correcto. Hable de eso. Con mucho gusto. Porque eso ahí me chocó mucho cuando lo escuché. El Papa Francisco, cuando habla del sacerdote o el pastor, dice pastores con olor a oveja. La oveja apesta. ¿Qué quiere decir? Acércate a la humanidad. Toca la vulnerabilidad. No tengas miedo en estar con un enfermo de la condición que tenga. No tengas miedo de acompañar a alguien que metió las patas en algo o lo que sea. O sea, tocar la naturaleza humana nos sensibiliza. Pero quizás es también que no leemos los textos. Ah, claro. Con las claves. Con el contexto del contexto momento, del ¿verdad? Momento, correcto. Y hay que aclararlo, Porque yo leo... O sea, la iglesia que sale en la Biblia no tiene ningún poder. No lo tenía. Al revés, viven metidos en un hueco porque si no los van a matar. Eran una minoría. Y entonces la iglesia de ahora es Roma, imperio. Con la paz constantiniana, unión de iglesia y de Estado. Entonces, si tú miras el imperio romano, la estructura relacional piramidal es el que desarrolló la iglesia y subsiste hoy. Y entonces por eso es que Francisco cae pesado. Fíjate que cuando comenzamos con el tema de Monseñor, hasta el concilio habían 14. Pablo VI puso 3 y ya Francisco va por 1. Probablemente eso lo eliminen. Que era por los rangos. Claro, porque son jerarquías, entonces se creen mejores que... Eso mata. Eso no era así. O sea, no es que no haya estructuras, tienen que haber estructuras, pero las estructuras tienen que reflejar valores evangélicos. Si las estructuras lo que reflejan es lucha de poder, pues no hacemos la diferencia. Pero hay mucha gente que le motiva la lucha de poder. Oh, les encanta. El Papa Francisco nos dice a los sacerdotes, olvídense del clericalismo y buscar puestos. Hay gente que le encanta eso. Uy, Jesús. Y las medallitas y todo. Eso les da. Como yo digo vulgarmente, tienen más medallas que la puerca de Juan Bobo. O el Festival de la Novilla y en San Sebastián. En otra homilía te dijo que tú no eres lo que digan de ti. Uh-huh. Y esa tesis la propuso en mi opinión, después del Concilio Vaticano II, uno de los más grandes maestros de espiritualidad, el holandés Henry Nouwen. Henry Nouwen plantea, tú no eres lo que dicen de ti, que no es otra cosa que tratar de ver las tentaciones de Jesús, sobre todo el qué dirán, el prestigio. Henry dice, tú no eres lo que tienes,
Tú no eres lo que haces. Y entonces él pregunta, ¿y entonces quién eres? Eres un hijo amado de Dios. Y entonces eso supera las otras cosas. Si yo simple y sencillamente soy lo que tengo, el día que lo pierdo, no soy nada. Por eso es que con las crisis económicas ha habido tanta gente que se ha quitado la vida. Si soy lo que hago, el día que me retiro, nadie se recuerda de mí. Nadie me va a buscar. Y si soy lo que dicen de mí, el día que no dicen lo que quiero oír, me molesto. Y por eso es que vivimos la cultura de la imagen. El primer mandamiento del Decálogo que dice, no te harás ninguna imagen. Y cuando nosotros miramos sobre todo los artistas, también los religiosos, somos figuras públicas, ¿cuántos cambios de imagen se hacen a los políticos? Es crear imagen. Y la imagen la gente lo ve y lo compra. Pero tiene que ser algo mucho más profundo que la imagen. Tú quieres ver una imagen más fea que Inés Gonza, que se convirtió en Santa Teresa de Calcuta. Sin embargo, ella hacía lo más sencillo. Y mira que ganó hasta el premio Nobel. Pero hay personas que la han criticado a ella como que de alguna manera u otra explotaba la pobreza. Bueno, es que la opción de ella... Hay un polemicista británico que falleció, Christopher Hitchens, que decía eso, que ella llegó a unos pactos cuestionables donde se financiaba su obra, pero como que su obra nunca concluía. Porque siempre había más pobre, y más pobre, y más pobre, y él cuestionaba. Siempre va a haber pobre, lo decía Jesús. De hecho, aquí en Puerto Rico, en el área sur, concretamente en el sector El Tuque de Ponce, las misioneras de la Caridad de la Madre Teresa de Calcuta tienen un hogar para envejecientes. ¿Cuál es el criterio para ingresar a ese hogar? Tener ingresos no mayores de $160. Médico indigentes ancianos, que los tenemos. Allí no hay lavadora, Cristian, se lava la ropa a mano. Allí lo que hay es un radiecito en la sala para que le pongan, o lo puedes tener en tu dormitorio. Hay mucha necesidad todavía. ¿Cómo uno lo...? Y esto es algo que a veces yo me he preguntado. La parroquia no está en el medio del condado, de las partes más acomodadas de Puerto Rico. Muchas de las personas en la parroquia son personas que han ido muy bien en la vida, o que hasta nacieron muy bien en la vida y lo han continuado. No hay un conflicto entre esa realidad de donde nosotros vamos a rezar con la misión que estamos escuchando. Siempre va a haber conflicto, sobre todo cuando hay grupos humanos que no quieren relacionarse con otros grupos humanos por la razón que sea. Color de piel, orientación sexual, ideología político-partidista, nivel socioeconómico. Pero también hay que recordar que cuando nosotros caminamos en el condado, no en el templo parroquial, pero la gente se congrega en el templo parroquial, nosotros vamos a tener personas socioeconómicamente acomodadas, pero vamos a tener también personas socioeconómicas que hay que llevarle comida a la casa y que hay que acompañarlo. Lo tenemos de todo, de todo. Y entonces el trabajo pastoral mío es no polarizarme a favor de unos y otros, porque todos somos iguales, todos somos hijas e hijos de Dios, y cerrar filas, buscar lo que nos une, no lo que nos separe. Y el desarrollo de la obra que se está haciendo después está la iglesia, ahora se va a trabajar, entiendo que va a haber un hogar, ese tipo de cosas. No hay ningún tipo de conflicto ahí de que sigamos en... Creo que muchas veces se hace la crítica a la iglesia de que le dedica recursos a sus propios establecimientos. Y creo que una crítica que tiene su elemento más complejo y más articulado, y están los otros que son de nene arrogante de high school, pero que la iglesia está viviendo dentro de la muralla y no afuera. Y por eso es que el Papa dice que era una iglesia en salida. Yo como sacerdote opino que todo lo que es administrativo en la iglesia lo deben correr los laicos, porque es una tentación muy grande. Además, uno no se ordena para contar chavos o revisar dónde se hacen inversiones. Para eso está la gente que sabe de eso. Pero de nuevo, si esa gente lo hace con corazón caritativo, pues va a dar para todo el mundo. Por ejemplo, este año uno de los proyectos que tenemos en la parroquia es una actividad que se va a llamar Oportunidad, una actividad de recaudación de fondos para entonces becar personas de niveles socioeconómicos bajos,
para que puedan tener acceso a la educación, porque de otra forma no la van a tener. Y ya hemos hecho unos contactos con algunas personas, con algunas instituciones, y lo vamos a hacer en nombre de Dios y buscar también no solamente el aspecto institucional de escuela elemental, intermedia, superior, sino también colaborar con los que están en universidad, que también necesitan. Y entonces, si nos damos cuenta, la iglesia, la visión que yo tengo, no es para ser chavo. Es para poner lo que tenemos al servicio del que lo necesita y en nombre de Dios da y se multiplica. Que fue lo que vivimos aquí en este proyecto. ¿En cuál proyecto? La Nueva Estela Maris. ¿Cómo fue eso? Yo no estaba... Para que tengas una idea, cuando a mí me envían aquí, ya hace 15 años, nosotros nos dimos a la tarea de estudiar qué había pasado antes con las campañas que se tuvieron, de las propuestas de templos nuevos y cómo podíamos no juzgar, sino comprender y desarrollar algo que terminara con una estructura nueva. O sea, ¿no había una iglesia? No, lo que había era un ranchón. Y estuvimos 5 años estudiando. Una vez que esos 5 años pasaron de estudio, de reflexión, de análisis, vino entonces todo el proceso de convocar arquitectos que trajeran propuestas. Y una vez que tuvimos eso, paralelamente, en silencio, tuvimos durante 3 años lo que se llamó la campaña silente. La campaña silente era, ya que teníamos el modelo que queríamos desarrollar, íbamos puerta por puerta y decirle, mira, esto es lo que vamos a hacer. Nos salen tanto, necesitamos que te involucres y colabores con nosotros. Cuando tuvimos el 80% en efectivo de lo que iba a salir, fue donde dijimos, ahora comenzamos a decir que vamos a empezar porque ahí es que la gente va a dar. Y gracias a Dios, Cristian, para gloria de Dios, movimos $13 millones. No debemos un chavo a nada ni a nadie. Y entonces, para evitar problemas, se crearon las figuras jurídicas de fideicomiso y patronato para evitar las tentaciones de los chavitos que vayan por aquí o que alguien se los lleve. ¿Qué ha pasado? Mi maestro Jesús decía, mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Y el Dream Team que tuvimos, que yo donde quiera que me paro lo digo, eso es, el equipo de trabajo era de excelencia. O sea, los dueños de esa iglesia es un fideicomiso, no es la misma iglesia. Bueno, pertenece a la iglesia, pero el templo Estela Maris está bajo un patronato. Okay. Nos aseguramos de que cuando se consagró no se puede vender, no se puede tener nada más que no sea para las celebraciones litúrgicas ahí. Y el centro parroquial es un centro de servicios a la comunidad, donde damos servicio a los padres que le han asesinado hijos, pacientes de Alzheimer, personas con daño en el cordón espinal. O sea, hay una serie de servicios que ofrecemos ahí calladito. Y no se le cobra nada a nadie. Yo no tenía idea. Bueno, no tenía idea hasta que empecé a ir a la parroquia como tal. ¿Crisis de fe? ¿Alguna vez ha tenido una? Ok. Crisis son transiciones. Y si las he tenido, pues claro que sí. Porque no es lo mismo la fe infantil que la fe juvenil, que la fe adulta, que la fe vieja. Por lo tanto, sí. Cuando uno es niño, estímulo-reacción lo quiere todo en el momento. Cuando uno es adolescente, precisamente porque adolece, tiene necesidades, se cierra y es más pasional. Y el reto es tener fe adulta, donde el centro del adulto es la voluntad, no son los sentimientos. Y Dios me libre de caer en la crisis de fe vieja, que son los que están atornillados y no quieren crecer y no quieren evolucionar. Esos son los que hacen daño en la iglesia y en cualquier grupo humano. Y cada vez que pasa un escándalo en la iglesia, ¿lo coge personal? Pues mira, hubo un momento en que me daba mucha pena, mucho dolor, pero ya veo que son procesos de purificación. Y veo que los escándalos que podemos tener, que no deben ocurrir, pero se dan en otros grupos humanos también, porque es parte de la naturaleza humana. Así que no es algo que coges personal o es... No, ¿para qué hacerlo personal? Es un problema de ego. Es que cuando uno se identifica tanto con una institución o con una organización o con algo y uno lo ve también en la política especialmente, ¿verdad? Pero uno lo ve hasta con las universidades, que uno como que invierte parte de su personalidad en estas instituciones y cuando pasa algo negativo o alguien falla a la confianza, pues uno lo coge personal.
Y por eso pregunto, porque hay muchas personas con quien yo hablo que cuando hablan de la iglesia hablan como si alguien le dio un correazo y nunca lo han recuperado de ahí. Bueno, de nuevo, hay un refrán popular que dice, cada quien habla de la fiesta según le fue en ella. A una persona que lo maltrataron en la iglesia y que no lo han acompañado a procesar su dolor, pues claro que tiene que hablar con resentimiento y se aleja. Claro que sí. Pero el que se abre a procesos de sanación y de reconciliación, mire ese último diálogo de Jesús con Pedro en el Evangelio de Juan, que obviamente es parte de la estructura del relato. 3 veces negó y las 3 preguntas. Y la última, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. ¿Sabes qué? Yo creo que con eso podemos cerrar el episodio. No, lo que tú digas. Tú, y cuando me quieras invitar, estoy más que agradecido. Eso fue tremendo cierre para la discusión. Padre Tito, para los que nos escuchan, si puede darle un poco de plug a su parroquia y a misa y eso. Sí, con mucho gusto. Estamos ubicados en la calle Cervantes, número 69, en el Condado. La parroquia ofrece celebraciones de lunes a viernes a las 6 de la tarde, los sábados a las 4 de la tarde en inglés, con valor dominical, a las 5:30 en español, y los domingos 8, 9:30 y 11 en español, destacándose la misa de las 9:30 que es en silencio y lenguaje de traducción para los sordos, 12:30 inglés y en la tarde de los domingos a las 6. Son más que bienvenidos en Estela para servirles. Bien, gracias, Padre. Y a todos los que nos escuchan, como de costumbre, les pedimos que por favor compartan el episodio, que se suscriban en las redes sociales, en su plataforma de podcast preferida, que dejen reviews positivos. Los negativos se lo pueden reservar porque a nadie le importa la negatividad en la vida. Y como siempre, le damos gracias a Eric Harper por nuestra música Spirit of España y a Claudia Rosario por nuestro arte. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.